Bueno, señores, gracias por continuar esta mañana con nosotros. Muchísimo contenido el que tenemos en este día y es para nosotros muy grato poder tener la conversación que a continuación que tendrá en este momento David Álvarez Martín con el obispo de San Francisco de Macorís, un hombre que le hemos seguido su trayectoria, indudablemente fue rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y en algún momento hemos hablado de todo lo que tiene que ver con él. David nos permite con este diálogo conocerle más de cerca. Así que nos vamos con David en este momento y esa conversación. Muy buenos días, amigos del día. Hoy es jueves 14 de abril, día de Jueves Santo. En la cultura dominicana, tanto la Semana Santa como la festividad de Navidad son de las grandes tradiciones religiosas, aparte, por supuesto, de la Virgen de la Altagracia, de la Virgen de las Mercedes en el Cibao. Pero la Semana Santa siempre ha sido un espacio donde la familia dominicana normalmente o descansa o asiste a actividades religiosas, pero es un hecho significativo. Entonces, en el día de hoy hemos invitado a Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, a conversar durante unos minutos sobre el significado de la Semana Santa y al mismo tiempo sobre su vida como sacerdote, como obispo y su perspectiva de lo que es la iglesia y la sociedad dominicana. Muy buenos días, Monseñor. Muy buenos días, David. Buenos días a todos los televidentes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta invitación a compartir con ustedes estas reflexiones, este diálogo en este tiempo de Cuaresma, Semana Santa. Digamos una breve reflexión, Monseñor. Normalmente en la tradición católica de origen español le prestamos mucha atención a la Semana Santa y poca atención a la Pascua. Pareciera como que toda la preparación tiene que ver con la Semana Santa y al final la Pascua, salvo el domingo, el resto como que no hay ese énfasis litúrgico de celebraciones. ¿Estoy correcto o usted tiene una visión diferente de ese tema? Somos fruto de la tradición española, todo lo que es la religiosidad popular y en esa religiosidad traída desde España se resalta mucho lo que es el tema de la muerte, la pobreza y por eso nosotros nos concentramos mucho en ver la Cuaresma como esa preparación al Viernes Santo. Sin embargo, la misma iglesia, otras tradiciones dentro de la misma iglesia católica acentúan y el mismo Jesús fue el primero que dijo que él tenía que padecer mucho, pero al tercer día resucitar. Y los discípulos mismos se quedaron más bien en esa muerte que tenía que sufrir, que tenía que padecer y se olvidaron de que tenía que resucitar. Recordemos al apóstol Pedro que le dice, no lo permita, Señor, que no sea así. ¿Cómo va a ser que tú vas a padecer luego de confesar que Él es el Mesías, el Salvador? Sí. ¿Y qué sucede? Jesús lo llama aparte y le dice, apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Usted, esta es su primera Semana Santa como obispo, porque usted fue ordenado el pasado 24 de julio del 2021. Sí, es mi primera Semana Santa, estoy practicando también porque el rito de la misa como obispo es diferente. O sea, cuando uno solamente como sacerdote celebra, no se tiene que preocupar de muchas cosas, pero como obispo tiene uno que estarse quitando la mitra es el gorrito que nos ponemos los obispos, ¿verdad? Después el solideo, que es el rojo, tiene uno que tomar en cuenta el báculo, y es un ritual que se llama un ritual episcopal, donde hay que tomar muchos elementos en cuenta. Gracias a Dios que siempre uno se auxilia de los diáconos. Correcto. Porque fácilmente se le olvida un detalle de eso. Los diáconos están atentos a las necesidades, están totalmente y a la atentos liturgia. a la llamada rúbrica. Sí, muy bien. Y estoy, como dicen, curioso también de cómo va a salir muy bien. Toda esta celebración litúrgica de la Semana Santa, que es muy rica también a nivel de ritos. Monseñor, con usted no se aplica aquello de que no es profeta en su tierra, porque ustedes no han hecho obispo de su lugar de nacimiento,
Normalmente uno encuentra que los obispos los escogen para otros lugares diferentes a donde ha nacido, pero usted es de esa zona, de San Francisco, de Nagua, entre el nacimiento y la crianza. Entonces, con usted nos aplica aquello de que nadie es profeta en su tierra. Bueno, uno no le gustaría contradecir a Jesús, pero sí, en Macorís, gracias a Dios, uno tiene una buena acogida. Yo crecí gran parte en San Francisco de Macorís hasta los 7 años, que luego mi familia se trasladó a Nagua. Pero siempre mantuve el vínculo con Macorís, por eso yo me considero franco-nagüero, yo digo, para no meter en pleito a los macorizanos y a los nagüeros. Me considero de ambas partes. Y tengo entendido que usted abandonó las Águilas para irse con los Gigantes. Sí, otra vez. Sí, eso es una traición, pero eso porque se deja cuando pasar. fui rector de la universidad en el 2015, ¿quién en Santiago está haciendo de los Gigantes? Para poder ser aceptado aquí en la Pucamaima tuve que volverme aquí Lucho de nuevo. Y después volvió a ser Y gigante. volví a ser gigante. Bien, Sí, bueno, de los que conocemos un poco de su vida, pues sabemos que estuvo en el Seminario Mayor, sacó el título de filosofía aquí en la Pucamaima. En la Pucamaima, sí. Y hay un hecho muy relevante en la vida suya que se destaca cada rato y es su tiempo de formación en Alemania. Se menciona mucho de que su paso formativo y de estudio en Alemania le impactó profundamente. Realmente, ¿qué es Alemania en su vida en cuanto a su formación como sacerdote y al mismo tiempo como académico? Una experiencia muy, muy buena, pero déjame decirte de ese caso que dicen que es medio alemán, que Sí. alemán. Hace unos días yo hice toda la programación de la diócesis hasta el día 31 de diciembre, completa. Y les dije a los sacerdotes, observen el calendario, ahí lo tienen. Y resulta que me fui a una parroquia, fui a visitar la parroquia donde estaba ya en el calendario de que yo iba a visitar esa parroquia. Y resulta que el padre, el sacerdote párroco, se le había olvidado. Oh. Y el pobre, asombrado, lo que dicen, sí, es que usted es alemán, Y dije, no, preocúpate, vamos a usar el tiempo para otra cosa, vamos a dialogar, vamos a seguir. O sea, en ese sentido también le dije, soy dominicano. El impacto fue, como usted viene del área de la filosofía, déjeme decirle algo, yo cuando llegué a Alemania lo que quería era conocer los grandes filósofos alemanes. Muy bien. Aunque fui a estudiar teología, pero el asombro grande fue cuando mi primer encuentro con un filósofo fue con Joseph Pieper, Okay. que estaba dando una conferencia. Inmediatamente yo busqué, estaba atento a toda la programación de la universidad y veo que Joseph Pieper tiene una conferencia, pues allá me fui. Y no es como ahora que uno se encuentra por la radio, por la televisión, con toda esta gente, por videoconferencia, ¿no? Personalmente encontrarme con un filósofo de tanta envergadura fue el primer asombro. Y de ver su simpatía, su sencillez como filósofo, eso me ayudó bastante. Luego entré en contacto con los diferentes teólogos. En ese tiempo hablamos de los años 85 al 90, muy de boga la teología de la liberación, y con los teólogos de la liberación continuamente iban pasando muchos teólogos por la universidad y uno entraba en contacto directo. El impacto y el estudio me enseñaron a pensar por mí mismo. Muy bien. O sea, aprender a ser crítico frente a las teorías, frente a los criterios. Y qué maravilla, fue un impacto grande, fue con un profesor, cuando el primer examen que realicé me dice, vea, usted tómela todo lo que sea referente a América Latina. No nos venga a hablar de conceptos alemanes, háblenos de América Latina, porque queremos que usted como latinoamericano desarrolle aquí el pensamiento latinoamericano. Muy interesante. Y eso fue lo que me ayudó grandemente a entrar en contacto también con teólogos latinoamericanos, con el pensamiento latinoamericano. Y aunque a veces uno le da pena decirlo y es triste, pero digo la experiencia. Yo dije, yo conocí a América Latina desde Alemania. Desde Alemania. Desde Mira Alemania. Qué interesante el enfoque. Sí. Okay. Entonces está la experiencia alemana, pero hay otra experiencia que abarcó una década, poco más de una década en su vida, que es la de ser rector universitario. Primero en la Universidad Católica Nordestana y después en la Pucamaima. ¿Qué significó eso en su vida como sacerdote? Bueno, también como académico, porque un rector universitario tiene que tener un rol académico de primer orden. ¿Qué significó, creo que desde el 2009 hasta el 2021? Usted estuvo como rector en dos universidades. ¿Qué significa eso en su vida, en su sacerdocio, incluso en su nueva dimensión como obispo?
¿Qué implica esa herencia de esa década? Yo muy agradecido de Dios por haberme dado esta gran oportunidad de trabajar por tantos años en la vida académica, porque creo y así confío también que la educación transforma la mente, transforma el corazón, transforma los pueblos. Y que desde el ámbito educativo uno puede hacer mucho bien. Y ahora que ya no estoy como rector, que he salido un poco, me he tomado incluso una pausa, es la primera vez después de obispo que yo vengo aquí a la universidad, incluso Sí. a Santo Domingo, porque dije voy a tomar una pausa, como unos meses sabáticos, para ver, contemplar ese mundo universitario desde fuera. Y yo veo tanto bien que uno hizo, tanto bien que se pudo hacer en ese tiempo a nivel intelectual, la colaboración con el mundo académico de República Dominicana, con el mundo político, con el mundo social, con los medios de comunicación social. Cuánto bien uno puede hacer entrar en contacto con otros, pero también lo que uno puede aportar a la vida del país. Creo que ser rector de estas dos universidades me llevan a sentir gran satisfacción y que cuando muera puedo decir, he hecho lo que tenía que hacer. No me arrepiento de que la iglesia me haya dado esta oportunidad y de seguir colaborando desde otro ámbito al desarrollo de la educación en la República Dominicana. Terminando quizá este primer bloque, la pregunta obligada. De repente el Papa le pide ser obispo, porque en la tradición católica romana es el Papa el que convoca, en tal caso a un sacerdote, y le pide que sea obispo, y ya sea como auxiliar o como diocesano, asignándole una diócesis, le pide que sea el pastor de esa diócesis. ¿Qué significó eso en ese momento en su vida? Estoy hablando del año pasado, Sí. cuando de repente el Papa Francisco le pide a usted, yo quiero que tú seas obispo de San Francisco de Macorís. ¿Qué significado tiene? Fue curioso el día en que me llamaron, fue un domingo en la tarde. Yo estaba descansando allá en Santiago. Un domingo en la tarde me llama el secretario del nuncio y me dice que le envíe mi currículum vitae. Lo primero que yo pensé, uy, no me digan que quieren currículum vitae, quizás para mandarme para Roma. Que para Roma yo no quiero ir por ahora. Y luego, no, lo primero fue que quería que el nuncio quería una cita conmigo, quería que yo lo visitara. Muy Fue bien. lo primero. Y a los 15 minutos llama que le mande currículum vitae. Ahí fue entonces que, como decimos, la situación se puso un poco chiva. Yo dije, algo hay. Hay algo. Yo precisamente ese lunes lo tenía disponible 15 de mayo y fui cuando me encuentro con el nuncio lo que me empieza diciendo que en la iglesia tenemos que estar preparados para los cambios, que uno estar a la disponibilidad del Papa para ser enviado donde él desea para ejercer una función. Y luego hace una pausa, me dice, usted ha sido elegido obispo de San Francisco de Macorís. De manera curiosa, según me dicen, el protocolo es que le preguntan si uno acepta o no. Por supuesto. Y uno se va tranquilo, unos 3 días, porque ha habido casos donde el Papa nombra y se rechaza. El candidato dice, no quiero ser obispo. Y se le da un tiempo para que uno lo consulte. Cuando él dice así, digo, bueno, pues ya algo muy, muy seguro. Y le dije, estoy a la disponibilidad de la iglesia. Yo siempre he dicho, como sacerdote, me preparé para ser párroco en la parroquia más humilde del país, como también la de mayor altura. O sea, de silla y caballo, como dice el apóstol Pablo, para cualquier lugar. Es más, incluso mi pensar era que cuando yo saliera de la Universidad Católica Madre y Maestra en el 2023, irme a Cabrera de Nagua a formar una escuela de líderes, de jóvenes líderes, porque esa ciudad, ese pequeño municipio, tiene muchos jóvenes siempre muy interesados a estudiar, y yo decía, bueno, pues me iría por allá a formar una escuela de líderes. Digo, como obispo lo puede hacer también. Claro, ahora tengo la gran oportunidad y ya voy a empezar allá no lo en una dudo. zona a formar un centro de formación juvenil, sobre todo el liderazgo juvenil en todos los niveles. Correcto. No solamente religioso, sino que el joven esté ahí, que encuentre un espacio para desarrollarse, de ver cómo aporta al bien del país. Muy bien, estamos hoy Jueves Santo con Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, obispo diocesano de la diócesis de San Francisco de Macorís. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Monseñor,
El pasado mes de julio, el 24 de julio, ¿verdad? Usted fue ordenado obispo en San Francisco de Macorís. Estábamos en plena pandemia. Y uno de los temas que dio mucho de qué hablar en términos noticiosos fue en su discurso las siguientes palabras. Da razón de la esperanza a los jóvenes que han dejado de creer en la iglesia porque se han sentido incomprendidos y abandonados por sus pastores. Da razón de la esperanza a aquellos que han perdido la fe en el Dios de la vida y el amor. Da razón de la esperanza a todos los enfermos que esperan la cura de una enfermedad incurable. Da razón de la esperanza a los colectivos feministas, LGTBIQ, anarquistas, pro tres causales, artistas urbanos, entre otros tantos. Reconozco que en estos grupos hay hombres y mujeres de buena voluntad. Unamos sueños y esperanza para lograr todo aquello que es noble, que es bello, que es digno y justo. Que nuestras diferencias no nos alejen el uno del otro, sino más bien que una sana convivencia aprendamos a aceptar con paciencia nuestras diferencias y nos unamos para conseguir la sociedad que todos juntos soñamos. Bueno, Monseñor, usted lo dijo, y lo dijo no hace ni un año. Yo quisiera como hacer varias preguntas sobre eso. Lo primero, a la mayor parte de la sociedad y de los católicos le llamó la atención el que usted planteara abrirse al diálogo con sectores donde tradicionalmente algunos católicos, laicos, clérigos, se sienten opuestos a ellos. Estoy hablando de la comunidad LGTBQ, estamos hablando de las tres causales, incluso usted incluyó a los anarquistas. Sí. Esas palabras, esa propuesta de usted, ¿ha surtido efecto? ¿Se han acercado a hablar con usted? ¿Usted ha buscado hablar con esos sectores? Ha surtido efecto. Como decían, fue una de las palabras que se resaltó mucho en la prensa y que algunas prensas católicas trataron de obviar también. porque se da de todo. Algunos decían, fíjate en la cara de mucho ese día cuando tú dijiste eso. Y después me puse a mirar esas palabras que yo dije y ciertamente habían asombro. Yo doy gracias a Dios, en primer lugar, por ser elegido por el Papa Francisco. Un obispo electo en el papado del Papa, en el papado de Francisco. ¿Por qué razón? Porque el Papa Francisco lo que está pidiendo es esa iglesia que dialoga. Ese cristiano que no está simplemente para sentenciar, sino para escuchar. Y nos llama continuamente a una iglesia en diálogo. Okay. Y me propuse como programa de entrar en diálogo. Uno dirá, bueno, en San Francisco de Macorís no es tan amplio como Santo Domingo, Santiago, no, San Francisco de Macorís es una provincia, sobre todo la provincia de Duarte, bastante activa. Y lo dije bien pensado, reflexionado y con el propósito de manera también con mucha honestidad interior. Con mucha honestidad interior, porque yo creo que necesitamos dialogar. No una iglesia que esté pensando que es algo extra fuera del mundo, sino que está con ellos. Y a mí me gusta dialogar sobre todo con esas personas que piensan diferente, diferente a mí. Incluso de los amigos, del círculo de amigos que yo tengo, muchos de ellos no piensan como yo. Incluso tengo personas que me dicen que no creen mucho en Dios. No son creyentes. No son creyentes ni nada. E incluso cuando estaba en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, recuerdo una profesora que en tu pensamiento te debe venir, no tengo que olvidar el nombre, que decía que no era creyente. Sí. Y yo dije, no, venga también aquí a la universidad. Y Muy muchos bien. decían, pero que ni siquiera creen en Dios, ¿cómo va a ser que la tengan ahí, esa profesora, pero acá es atea? Y yo dialogaba con ella bastante bien. Muy bien. Amigos en San Francisco de Macorís de la prensa, que abiertamente fueron del Partido Comunista y que aún están en duda, yo con ellos dialogo. Se han acercado a mí también muchas personas de los LGTB con muchas preocupaciones y qué satisfacción siento yo cuando en un diálogo personal, una orientación espiritual, pueden salir más calmados
cuando se evitan suicidios porque por el estigma que hay, Correcto. la condena social que hay, muchos jóvenes se sienten abrumados y dentro de ese momento de desconsuelo, sin orientación, intentan quitarse la vida. He logrado salvar vida en estos momentos. Muy bien. Y eso a mí me emociona mucho de saber que uno puede orientar personas para que se acerquen a Dios. Porque el caso de entrar en diálogo no es simplemente para que se quede un diálogo, sino que haya una conversión, una transformación, pero también que exista la libertad. Si yo decido no creer en Dios, pues yo no puedo obligar a nadie a creer en Dios. Correcto. Esa es su convicción. Ahora, a través del ejemplo, a través de mis acciones, lograr que esa persona sepa que hay un Dios bueno. Y esa es la intención. Muchas personas me han manifestado eso, me han manifestado que este es un obispo diferente. Me lo han dicho en esos términos. Yo sé que no es tu interés en decantarte en relación a tus compañeros en el episcopado. Para nada, ustedes forman una comunión, son hermanos, claro. pero mucha gente ha notado eso. Mira, este obispo es distinto, quizás porque algunas veces, más que ataque, lo que han encontrado indiferencia a veces, por un tema cultural, eso hay que entenderlo. Pero de repente, a partir de tus palabras, en tu ordenación como obispo, de repente hay personas que te citan. No, el obispo de San Francisco ha dicho que está dispuesto a hablar con nosotros, incluso con sectores que a lo mejor ni siquiera has mencionado, pero que es la idea de que un obispo es alguien dialogante. Hay otro rasgo que Francisco plantea constantemente, y yo quisiera confrontarte con ello, que es lo que él llama obispos, pastores con olor a ovejas. Y normalmente él lo ha dicho yéndose también al lado opuesto, a decir, recuérdense, ustedes no son príncipes, ni anden pretendiendo que le den puestos de honor. Ustedes tienen que tener olor a ovejas. Para Alfredo de la Cruz Valdera, ¿qué significa oler a oveja como obispo? Hay un sacerdote muy amigo mío que me dice, uy, tú tienes que ser obispo con olor a oveja, pero resulta que tú eres alérgico a las ovejas. Porque soy alérgico a las ovejas, la lana de ovejas. Sí, okay. Digo, no, pero esas ovejas no son así, no, esas no son para nada. Con olor a oveja significa el obispo que está con la gente y que es capaz de comprender la situación de cada persona, de los fieles que se acercan a él. Pero no solamente que está, sino que va también. Un sencillo ejemplo. Yo recibo continuamente personas, pero hay personas que yo le digo, no, ¿y por qué yo no voy mejor a su casa? Muy bien. Permítame ir a su casa. Ah, pero yo pensaba que usted no tenía tiempo. Y digo, no. Otra cuestión es que cuando estoy con alguien escuchando, yo dedico tiempo. No ando con prisa, por eso siempre trato de llegar a tiempo y después que termina cualquier Eucaristía, quedarme con la gente dialogando. Y escucharlo sobre todo. Ahora hemos tenido esta primera etapa como obispo, es la de escuchar, visitar las parroquias, son 48 parroquias, ya casi le he visitado todas en menos de 6 meses, y me quedo ahí hablando con la gente. Le pregunto a las personas mayores, a los jóvenes, a los niños, y me quedo hablando con ellos, y van acercándose. O sea, no me ven como algo lejano. Muy bien. Es más, en una parroquia llegué y estaba ahí hablando con la gente y después que dice una señora, ay, pero el que estaba hablando con nosotros era el obispo. Era el obispo, porque pensaban que era el que me ayuda, el diácono, que es medio gordito y mayor que yo. Pensaban que él era el obispo porque lo veían arreglando en el altar. Tenía más pinta de obispo Sí. Eso es, estar ahí. Sobre todo, la disponibilidad de tiempo, porque por eso se explica el celibato. El celibato dicen que no es solamente el no casarse. El no casarse para dedicar tiempo. No es un soltero. No un soltero. soltero. Es alguien comprometido No, con la ni para comunidad. estar solo. Ni para estar solo. Es para correcto. tener más tiempo, más disponibilidad para estar con la gente. Y eso es lo que trato de hacer. Olor a oveja también sentarse y a oír el clamor de los de adentro y los de afuera. Y yo decía, yo tengo que dialogar con los de adentro y con los de afuera. Y por eso estamos ahora en todos estos movimientos sociales de San Francisco de Macorís, apagando fuego, como decimos, pero también llevando esperanza.
Bueno, San Francisco tiene una historia de Una ser uno de los historia. pueblos más rebeldes Sí, que una hay. historia. ¿Y cuál fue la impresión de un sector que llegando allá me encontré? No, esos son lo que son unos bandidos, unos sinvergüenzas que viven haciendo huelga. Yo, espérense, señores, no digamos eso a esas personas. Son personas que están arriesgando su vida, Sí, porque en cada huelga corre en peligro la vida de esos organizadores de huelga. muy bien. Lo que hay que escucharlo y acompañarlo en ese clamor. Y gracias a Dios que en este tiempo, en este mundo marcado por la indiferencia social, hayan personas que aún se preocupan por el bien, el bienestar de la comunidad. Y ese ha sido uno de los sectores que yo he dedicado bastante tiempo dentro de ese de dialogar con los de afuera. Muy bien. De que me tengan también como una persona que está ahí para escucharlo, para dialogar, para buscar soluciones en comunidad. Muy bien. E insistir no es solamente buscar soluciones individuales, sino en comunidad. Y creo que está surgiendo efecto esto del diálogo en San Francisco de Macorís. Yo dije, Te buscan para claro, poder claro. Yo hablar. dije, yo vengo a poner mi nombre en práctica, Alfredo. A mí me dicen Sí, Freddy, eso. me dicen Ramón, Sí. algunos me dicen Freddy, Ramón, Alfredo. Ya yo ni sé cómo me llamo. Pero Alfredo es el pacificador, Alfred, el Sí, pacificador, sí, el que trae el la que paz. lleva la paz. Muy Y yo bien. digo, bueno, pues en San Francisco de Macorís, que están convulsionadas por muchos problemas sociales, yo tengo que llevar la paz. Sí. Es la diócesis más caliente. La que te Claro, ha es tocado. caliente, sí, es caliente. Y yo digo siempre, los macorizanos primero peleamos Y y luego después dialogamos. Pero somos buena gente, o sea, como los veganos, somos buena gente, dialogamos. ¿Por qué? Porque el diálogo es importante. Pero Ok. también eso reclamar, no solamente decir sí, todo está bien. No, el macorizano no dice todo está bien. Es capaz de decir y plantear esa situación. Y yo creo que es lo que nosotros como obispos debemos hacer. Muy bien. No olvidarnos de esa comunidad, de ese pueblo que está ahí. Ok. Los que están dentro y los que están Y los que fuera. están fuera. Ambos. Bueno, desde el Concilio Vaticano II hasta el presente, la Iglesia ha ido acumulando, como digo yo, una serie de deudas sobre reformas que se plantearon y que no se ejecutaban. Sobre todo la presencia del laicado, de que el laicado tenía que estar más presente en todos los niveles, la inclusión de la mujer en los diferentes niveles de la Iglesia, incluso con apuestas como aquella de sacerdotes casados, hasta incluso mujeres ordenadas, ha habido de todo. De repente Francisco toma el tema y se va por otra dirección, y de repente plantea la sinodalidad, un tema que no es nuevo. No. Lo único que se gestionaba solamente entre obispos. Sí. De repente él dice, no, la sinodalidad es una experiencia eclesial completa. Y entonces hay mucha gente desorientada, yo mismo a veces leyendo, analizando, dice, ¿hacia dónde va esto? Porque de repente Francisco dice, de lo que se trata es que entre todos comencemos a conversar, que nadie quede excluido del diálogo. Y estoy retomando lo que tú planteaste de entrada, de ser un obispo dialogante. ¿Qué significado tiene para ti, como un obispo que fue escogido por Francisco en este momento de la Iglesia, el tema de la sinodalidad, partiendo del hecho, y lo digo como laico, que a veces en la Iglesia dominicana, en su sentido general, como que no se habla suficiente del tema? ¿Qué implica la sinodalidad desde tu perspectiva como obispo? La sinodalidad, yo creo que ese llamado que el Papa Francisco ha hecho es uno de los momentos que se presta para la gran transformación de la Iglesia actual. Y decía un obispo alemán que la sinodalidad lo que quiere es analizar el presente para la Iglesia del futuro. Analizar el presente, su pasado también, pero con vista a formar la Iglesia del futuro. Aquí en el país, lamentablemente, no se habla mucho. Ahora es que se tuvo que dar una segunda oportunidad para que las parroquias lleven este proceso sinodal de escucha, que es uno de la primera etapa, y que ya para agosto, se está pensando que era para el 23 de abril, que se tendría que celebrar el sínodo, pero se dejó para agosto para dar oportunidad que más iglesias a nivel mundial entren en este proceso de sinodalidad. Es caminar juntos, es lo primero. Sinodalidad es caminar juntos y escuchar. Alguien me decía, bueno, pero es que nosotros en República Dominicana somos una iglesia que siempre escucha. Yo, claro que sí, pero una cosa es que uno escuche y una cosa que haga, y otra es que haga caso a lo que escucha. Son dos cosas muy diferentes. Yo puedo escuchar, pero no hacer caso. Sí. Y entonces como que dejé a la gente medio así, medio turdido, como decimos, porque yo decía, una cosa es escuchar
y otra es hacerle caso a lo que se escucha. Y yo creo que el sínodo lo que plantea es hacer caso de lo que se escucha. Otra cuestión, en este mundo de la sinodalidad hay varias corrientes o formas. Y países donde se ha tomado muy en serio. Alemania. Digamos Alemania. Alemania ha sido de los países que más en serio ha tomado la sinodalidad. Y como tengo contacto con alemanes, siempre me preguntan, o algunos me decían, oiga, monseñor, ¿quiere decir que Alemania se va a separar de la Iglesia Católica? Digo, esperen eso de los alemanes, no lo van a esperar. O mire que los alemanes están en contra del Papa. Ellos no están en contra del Papa. Lo que están es haciéndole caso al Papa, de que el Papa dijo que había que dialogar los problemas. No, hace poco hubo una confrontación entre los obispos polacos y los alemanes. Y los alemanes, sí, porque los polacos tienen otro pensar. Y el Papa, ¿qué fue lo que llamó? Analizar los problemas. Claro. Oiga, una de las grandezas de este Papa es que él dijo, hablemos de los problemas. Hablemos de los problemas, porque si no se habla de los problemas internos de la iglesia, no hay oportunidad de transformar la iglesia, de reformar la iglesia. Y los alemanes dijeron, pues tomemos en serio esta petición del Papa y empezaron a hablar sobre todos los problemas que afectan la iglesia en el pasado y en el presente de Alemania. Aquí en América Latina nos hemos ido más bien por el área pastoral. Muy bien. No doctrinal, porque hay que hacer esa diferencia. Alemania se fue por lo doctrinal. ¿Qué significa, por ejemplo, la moral católica? Por ahí viene que si las mujeres pueden ser sacerdotes o no, si se pueden casar los homosexuales de pareja del mismo sexo o no, lo del aborto no. Digo, corresponde a la sólida tradición en filosofía que tú comenzaste a hablar de eso y de teología de Alemania. De Alemania. O sea, no es de extrañar que los alemanes tengan fortaleza en eso, en términos de debate, porque es de ahí que ellos vienen formados. Claro. Aquí es más pastoral. Aquí es más pastoral. Aquí como tenemos tantos problemas sociales, los problemas de resolver quién tiene hambre y quién no tiene hambre. O sea, la hambre de Dios lo llevamos con el hambre del estómago. Sí. En Alemania no tienen ese problema social, pero sí tienen los problemas doctrinales. Y América Latina se va más bien por lo pastoral. Son dos, si uno toma los documentos, se consulta y las respuestas que se están dando, pensamos como si fueran dos iglesias diferentes. Sin embargo, lo que hablamos son caminos, vías que conducen a la misma ruta, o sea, al mismo lugar, de diferente manera, pero que se va dialogando y uno aprovecha más que otro esa oportunidad de diálogo y de análisis. Y creo que los alemanes la están aprovechando bastante bien y van a surgir luces. Y el Papa lo que hace es estar atento a todas esas inquietudes, escuchando para orientar. Muy bien. Y es excelente. Claro, cada papa tiene su peculiaridad. Recordemos al Papa Juan Pablo II, el gran evangelizador de los jóvenes. Y que sacó al Papa del Vaticano. Del Vaticano. Y viajó el mundo entero. El Papa viajero. Sí. Cuando muere San Juan Pablo II, viene Benedicto. Más alguien teórico. Bueno, por ser alemán. Es la persona pensante, es la persona que incluso dijo, tenemos que hablar sobre los problemas de la iglesia. No fue Francisco, fue ya Benedicto XVI que dijo, tenemos que hablar sobre un problema que agrava el abuso a los menores por parte del clero. Vamos a hablar eso. Él lo trajo a colación. Y también se planteó en ese tiempo que la iglesia no es solamente santa, también es pecadora, porque se decía, no es santa solamente, el pecado no está. No, el Papa dijo, también es pecador. Eso armó todo un revuelo. Pero que eso lo estamos diciendo desde la fundación de la iglesia, que es una santa y pecadora. Pero a veces queremos reconocer más bien los santos y el pecador verlo fuera y no dentro de nosotros. Es como muchos decimos que Judas fue el traidor, ¿sale? Pero Pedro no se quedó lejos. Pedro no se quedó lejos. Veces. Y ahí entra esa discusión de Papa Benedicto XVI, pues, ilumina todo lo que es el pensamiento. Ahora viene Francisco y dice, bueno, eso que planteamos de santa y pecadora, veamos, ¿en qué somos santos y en qué somos pecadores? Correcto. Y ha dicho, bueno, vamos a hablar del pecado de la iglesia. Y el Papa Francisco habla del pecado de la iglesia. De una manera muy natural. Muy natural. Recientemente recibió, es un regalo de Dios para este tiempo. Él recibió recientemente a indígenas, a representantes indígenas de Canadá, donde se habían cometido muchos abusos, y les prometió ir a Canadá pronto
para pedirle disculpas directamente. Directamente. O sea, no ocultarlo, sino ocurrieron esos abusos y la iglesia tiene un compromiso. Sí, y incluso recordemos un tiempo que hubo un cardenal, no sé de qué país, que dijo que no había que pedir perdón. Sí, algunos se molestan con los Sí, papas, sí, sí. porque también Juan Pablo Sí, II sí, pidió sí. perdón varias Sí, veces. sí, Juan Pablo II pidió perdón, pero dijo no había que pedir perdón, ¿no? Y Juan Pablo II lo hizo Benedicto y Francisco lo hizo, porque está también en nuestro ser cristiano el pedir perdón. Cuando uno, a medida que uno se va acercando más a Dios, va notando más su pecado. Sí. No es que uno se está alejando de Dios, sino se está acercando. A medida que yo me acerco, noto más mi pecado y la necesidad de buscar perdón es mayor, Cierto. es mucho mayor. Cierto. Bueno, hemos hablado de la sinodalidad, tal como usted dice, efectivamente la sinodalidad es un camino hacia futuro, al no depender de una estructura fija, sino que depende de ese diálogo que va saliendo y que confiamos que el Espíritu Santo lo acompañe. Alguna gente tiene miedo sobre el futuro, qué va a pasar si simplemente comenzamos a conversar todos los temas. Pero Francisco dio un paso más y junto con un equipo de cardenales, que es otra cosa interesante de él ha ejecutado ya una reforma profunda de la curia. Yo sé que desde República Dominicana y de San Francisco eso se ve muy lejos. Entonces, en ese sentido, quizás ya terminando esta entrevista, Monseñor, ¿qué implicación usted le ve? Primero, explicarnos brevemente lo que es la curia como tal. La gente oye de eso y lo ve como algo muy lejos. Y si realmente esa reforma de la curia va a tener algún efecto en la capacidad de la iglesia como evangelizadora, de ese olor a pobre, de esa actitud sinodal. La curia, vamos, para ponerle un lenguaje más dominicano, son los que forman el gabinete del Papa. Exacto. Los ministros. En el Vaticano hay un ministro de educación, pero se llama prefecto para la educación. Hay un prefecto para la doctrina católica, para cuidar la doctrina y la fe. Hay un prefecto para la economía, porque como Estado también tiene un banco. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, hoy en día los estados, vamos a hablar sobre todo si es gobierno, Estado y la Santa Sede como tal. Como Estado, los estados modernos están hoy en día simplificando los procesos. No tantos ministros, menos ministros, pero para que sea más efectivo. Y eso es lo que el Papa está haciendo. Hay congregaciones que están comúnmente presididas por un cardenal y están los dicasterios que están presididos, puede ser un cardenal, pero también un arzobispo, obispo, y hay incluso que están dirigidos por laicos. Dentro de eso se está haciendo esa reestructuración de algunos dicasterios o diríamos departamentos que cada vez son más amplios o menos amplios y el Papa lo que ha llamado es vamos a simplificar esta estructura. Simplificando la estructura, eso es lo que se plantea, se tiene ese aspecto más evangelizador. Porque esta simplificación no es tanto simplemente no pone el acento en lo administrativo, sino más bien lo pastoral. El servicio a la iglesia. Y por esta razón el Papa dice, sobre todo debe ser una estructura evangelizadora, que la meta es facilitar, agilizar lo que es la evangelización. Diríamos, es modernizar el Estado en este sentido. La explicación ha sido muy buena. Bueno, hemos terminado esta entrevista. Espero que termine de disfrutar esta Semana Santa. Como usted dice, es su primera Semana Santa como obispo, con toda la riqueza de actividad litúrgica y de cercanía con el pueblo de Dios, sobre todo en la comunidad, en la diócesis de San Francisco. Quiero agradecerle enormemente, Monseñor, su presencia hoy en el programa El Día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, David. Muchas gracias a Edifebles, que nos han permitido estar con ustedes en este día. Y mi llamado es a que estos días santos lo dediquemos a reflexionar, a guardar silencio del exterior para escuchar la voz del silencio a nivel exterior, para escuchar la voz de Dios desde el silencio de nuestro corazón. Muchísimas que el Señor les gracias. bendiga. Amén.